Disolver. Disolver temporalmente el Congreso de la República. También no es plagio, es copia. ¿Es copia, dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Vamos a conversar ahora con el fiscal suspendido, Rafael Vela. Doctor Vela, bienvenido al programa nuevamente. Muchas gracias a usted, Pedro, por la invitación. Estoy atento a sus preguntas. Le pido para comenzar una reflexión sincera. ¿Qué cosa es la Fiscalía hoy por hoy? Respuesta sincera. Sí, es en realidad un espacio de intrigas, ¿Mm? un espacio de conductas balcanizadas, desunidas, yo diría que hasta de voluntades disgregadas, producto de una crisis que creo que la institución no ha podido recuperarse desde la destitución de 4 fiscales supremos por el denominado caso los cuellos blancos del puerto, el Ujú. señor Chávarri, el señor Rodríguez Montesa, el Tomás Aladino Gálvez, el señor Arce, todos fueron destituidos por la Junta Nacional de Justicia luego de graves cargos que se desarrollaron en su contra y que ha determinado sin duda una crisis de la cual creo que no nos hemos recuperado porque la Junta de Fiscales Supremos es una especie de directorio para que su público pueda entender de 6 miembros. Imagínese usted que de 6 miembros de un directorio, 4 tengan que salir destituidos Mm. por graves inconductas funcionales, como mínimo, y también de comisión de ilícitos penales. Entonces, luego de esa crisis, la llegada de nuevos fiscales supremos encarnaba la posibilidad de una reestructuración de la institución, una regeneración de sus filamentos, de sus fibras internas, y eso era lo que encarnaba la llegada de la fiscal Patricia Benavides, una persona de una generación distinta, una persona que, digamos, representaba la posibilidad de ser el punto de encuentro o el punto de unión dentro del cual la institución pudiera volverse a cohesionar. Yo creo que ha terminado sucediendo todo lo contrario a la luz de las circunstancias y ahora nos encontramos en una institución en grave crisis, dentro de la cual posiblemente hay intereses también y que sin duda alguna, a partir de lo que significa la transparencia de los actos de los fiscales asociados a la necesaria legitimidad social que debe buscar una institución tutelar del Estado como es el Ministerio Público, sin duda estamos ante una circunstancia límite y a la vez un reto profesional creo que muy importante del actual fiscal de la Nación interino, el doctor Villena Campán. ¿Qué debería pasar para que cambien cosas? Desde mi punto de vista, en principio, encontrar un punto de convergencia institucional en donde no primen las voluntades propias, los resentimientos, La las corrupción. sensaciones de... ¿Perdone? La corrupción. Bueno, sí, claro, pero para poder luchar contra la corrupción, que es un denominador común, primero tienen que existir instituciones con credibilidad, con transparencia, no con opacidad, porque si no, cualquier funcionario en ese sentido puede estar siempre en la posibilidad de que existan cuestionamientos respecto a quien lidera esa lucha, porque los fiscales per se tienen esa obligación desde el punto de vista legal. Sin embargo, si priman intereses particulares, lo que es posible que termine sucediendo es que la institución se combine más con fines personales subalternos o con persecuciones personales y no necesariamente con lo que es el fin supremo del Ministerio Público, que es el ser titular de la acción penal pública y perseguir el delito y a quienes lo cometen, buscando una sanción efectiva. Ahora, de las cosas que ha dicho hasta ahora el colaborador eficaz Jaime Villanueva, en su opinión, ¿cuáles son ciertas y han sido más o menos corroboradas? Técnicamente le respondo esa pregunta para que no se trate tal vez de una opinión, sino de un ¿Ya? aspecto técnico. Ok. Las declaraciones que hizo el señor Villanueva cuando solicitó acogerse al proceso especial de colaboración eficaz con, con el equipo de la fiscal Marita Barreto, con el fiscal Niño,
fueron realizadas durante una intervención que estaba respaldada por un mandato judicial de detención preliminar. El señor Villanueva estaba en ese momento detenido preliminarmente durante 10 días y durante esos 10 días dijo muchas cosas que fueron objeto de un proceso de corroboración interno para determinar si es que él podía eventualmente a su dicho acompañársele con una historia congruente, coherente, pero acompañada también de otros elementos de convicción. Ujú. Eso se logró conseguir. Por eso es que el equipo de la doctora Barreto eleva un informe al fiscal de la Nación, que luego es derivado para competencia de la fiscal suprema, la doctora Delia Espinosa Valenzuela. De tal manera que técnicamente hablando, el Villanueva que puede decir la verdad es el Villanueva que es producto de la corroboración de lo que le dijo a la doctora Barreto. Sucede que ya con la fiscal, la doctora Delia Espinosa y su equipo, es donde aparece un personaje sumamente controvertido, con un evidente conflicto de interés con muchas de las personas que menciona Villanueva, que es el fiscal Reinaldo Avia. Mm. En ese momento, Villanueva, después de casi un mes de haber recuperado su libertad, o un poco más de un mes de haber recuperado su libertad, y sin que lo haya dicho a la doctora Barreto en su oportunidad, súbitamente tiene un golpe de memoria con el fiscal Reinaldo Avia y empieza a liberar una cantidad de información inédita y que no lo dijo a la fiscal Barreto. Resulta que la presencia del fiscal Avia, por lo menos en lo que corresponde al fiscal José Domingo Pérez, al fiscal Pablo Sánchez Velarde, en lo que se corresponde a mí en particular también, ¿no? Y en lo que correspondería incluso al periodista Gustavo Gorriti, todos ellos tenemos un denominador común, que todos ellos hemos tenido un grave conflicto de interés con el fiscal Reinaldo Avia. De tal manera que la opacidad de ese procedimiento, porque además al señor Villanueva se le llama como testigo para que declare sobre los 8 hechos corroborados que él había declarado cuando estuvo detenido preliminarmente en su colaboración eficaz. No se le llama por otro hecho. Y resulta que al final termina nombrando a una cantidad de personas, obligando ahora a que ya no sea el espacio natural la corroboración de la colaboración eficaz, sino que ahora se tengan que abrir investigaciones penales para corroborar, es decir, para lo que debió haberse hecho en su oportunidad. Ahora, más allá de lo que pueda o no corroborar el señor Villanueva, sin duda alguna también las distintas mentiras que él puede haber dicho conspiran directamente contra su propia credibilidad, planteando lógicas absolutas en donde, por ejemplo, ahora, en casos como el mío, donde yo soy agraviado, ahora finalmente ya no soy solo agraviado, sino que también puedo ser parte de una serie de conductas delictivas que el señor Villanueva describe, mezclándome ya no como una víctima, sino también como un operador. Entonces, todos esos procedimientos llevan a la lógica de establecer que Villanueva dice la verdad, como usted correctamente lo pregunta. Mm. Bueno, técnicamente, el Villanueva que corroboró en el espacio de la doctora Barreto, no el Villanueva que declara con el fiscal Reinaldo Avia, que no acompaña ningún otro elemento de corroboración, sino solamente su dicho. Ahora, ¿por qué Delia Espinosa pone al fiscal Reinaldo Avia con tremendos conflictazos de interés? Si yo, que no tengo nada que ver con la fiscalía, sabía eso, ¿por qué lo ponen deliberadamente a Avia? Mire, Que no podría, claramente se iba a ir contra Gustavo Gorriti, porque Gustavo Gorriti le había sacado la mierda, perdón por el vocabulario, en un informe investigativo del año 2022 contra usted, contra Pablo Sánchez, con el cual también ya había tenido algún intento de proceso contra él gatillado por Edgardo Palomino Martínez. ¿Por qué lo ponen? No entiendo. mire, es una pregunta que habría que hacerle a la doctora Espinosa, no, yo no podría dar una respuesta. Tengo entendido que es una persona que ha trabajado con ella en el pasado y que creo que, bueno, desde el punto de vista de su equipo de confianza, seguramente lo incorpora en ese sentido, pero claro, dadas las circunstancias, resulta evidentemente compleja la situación de su presencia y cómo ahora, ¿no? Dado ya el relato del señor Villanueva, parece más una especie de relato a pedido, ¿no? Es casi Exacto, como si exacto. estuviéramos ante la circunstancia de un pedido del señor Avia, ¿no? Y claro, evidentemente dentro de toda esta situación le resta completa transparencia al procedimiento como tal, porque técnicamente, señor Salinas, lo que está claro es que Villanueva iba como testigo en los 8 hechos corroborados que había mandado la doctora Marita Barreto.
Mm, Él no iba a otro propósito, entre comillas, porque si él tendría algo que decir sobre conductas delictivas, tendría que habérselo dicho a la doctora Barreto previamente, ¿no? Y nada de eso, hasta lo que estamos informados, ha sucedido. Así que, claro, conspira contra hasta su propio testimonio y genera hipótesis hasta razonables, señor Salinas, de que él estaba hasta dinamitando su testimonio. ¿Y eso a quién favorece? Favorece a las personas que sí están dentro de la incriminación mm, inicial, sí, pero adicionalmente también conspira contra personas como yo, que soy una víctima, un agraviado en la primera parte de su relato, que tiene pendiente la posibilidad de ser atendida a una demanda de amparo judicial y que eventualmente ahora más bien torna, a partir de campañas de descrédito y desprestigio, siempre una presión adicional a la judicatura para que no atiendan lo que ha sido un proceso permanente de abuso o de acoso del señor Fernández Gerí durante prácticamente 8 meses. mm, Entonces le resta ya potencia a ello porque finalmente ensucia todo el proceso de colaboración eficaz y conspira hasta contra su propia credibilidad. Y si él dinamita su credibilidad, reitero, los que se favorecen son los que sí están corroborados en su momento y en su oportunidad. ya, pero a lo que vamos entonces es que pareciera que ese es el objetivo, ¿o no? Bueno, es una hipótesis razonable de inferencia de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Porque técnicamente Y en la lo que que debió Avia, haber y en la que Avia sucedido, estaría jugando un rol determinado. Porque Avia preponderante, porque, además tiene es su entonces adjunta Marta Salinas, es la que ha estado detrás de Paolo Ugaz en varios casos. O sea, y el otro, Víctor Vidal, que ha trabajado con Avia, también es de los así fiscales enfebrecidos que persigue periodistas. Entonces, bueno, ¿qué hace bueno, ese eso le fiscal en el resta. Ministerio Público? Un Claro, o fiscal sea, de esas eso le resta características. transparencia, le resta absoluta transparencia al procedimiento, más bien le aporta opacidad, cosa que en estos casos de tan alta trascendencia es indispensable, porque desde ya claro está que siempre los operadores de justicia son objetos sí, de crítica, de búsqueda de restarle su credibilidad, pero en este caso se trata del testigo más bien Mm, que no es de alguna forma técnicamente también conducido dentro de los límites de una diligencia que estaba vinculada a Patricia Benavides. La investigada era Patricia Benavides. Sin embargo, si usted ve, hasta por una cuestión de técnica, de gestión de despacho fiscal, el fiscal tiene que ser capaz de conducir el interrogatorio de acuerdo a las preguntas que formula dentro del marco de una imputación, porque ese es el marco dentro del cual se desempeña. Y la investigada en ese caso era la señora Benavides, pero parece que los investigados éramos Gustavo Gorriti, Rafael Vela, José Domingo Pérez, Más aún el como propio la Pablo forma que se Sánchez. manejó mediáticamente el asunto, ¿no? Mostrando 3 páginas de un documento de 23 en el espacio de Willax de Milagros Leiva, y que luego, como pasó más o menos desapercibido, es levantado con todo en el Twitter por una de las principales implicadas, Keiko Fujimori. Qué raro todo eso, ¿no? Qué ¿No? Y coincidencia, adicionalmente, qué y coincidencia. yo le añado un componente que es objetivo, señor Salinas. El señor Reinaldo Avia estuvo en el programa de la señora Milagros Leiva hace 2 años, Sí, levantando prácticamente las mismas imputaciones que ahora Villanueva recoge, ¿no? Tratando de darle más bien un respaldo de contenido a lo que en ese momento, luego de 2 años, hasta la fecha no han sido capaces de poder ni siquiera elaborar como una hipótesis primigenia. Entonces, al final lo que vemos es que el señor Reinaldo Avia estuvo en ese programa de la señora Leiva. La lo señora Leiva recuerdo, es la primera que destapa lo mucha recuerdo. coincidencia, ¿no? El señor Sí. Avia, y luego el señor Avia también es el que toma la declaración, y la señora Leiva es quien levanta la primicia, ¿no? Además, en una estación de televisión claramente de contenidos editoriales predeterminados sin ningún rigor periodístico, ¿no? Que es Willax Televisión, y luego tiene una caja de resonancia inmediata en Expreso, en satélites de otros programas, digamos, de redes sociales, y Y, en sa- y otros sal- y periódicos sale, como y La Razón, sale, etc. sale en RPP, que es una radio amiga del Sodalicio, para decir, por si acaso, esto no tiene nada que ver con el Sodalicio, porque eso yo lo recuerdo perfectamente. Así es.
¿no? Y claro, hay una mezcla de intereses también dentro de toda esta circunstancia, ¿no? Yo creo que sí, sin duda, si tenemos que dejar dentro de la pregunta que usted me hace algún tipo de realidad objetiva descrita, es que sin duda la presencia del señor Reinaldo Avia con graves conflictos de interés con las personas que son mencionadas en el relato del señor Villanueva y que no fueron mencionadas cuando él estuvo privado de su libertad, cuando se acoge a la colaboración eficaz, cuando se realiza un procedimiento de corroboración y ahora nos ponen el absurdo Sí. porque resulta inevitable, dado el escándalo producido, nos pone en el absurdo estas lógicas absolutas de que Villanueva miente en todo o en nada, o nos pone también en la posición de tener que responder dentro de una investigación penal, Sí, sí, pero cuando esto pudo perfectamente ser hecho en la corroboración de la colaboración eficaz. sí, ahora eso también habla pésimo de algunos medios de comunicación que no han puesto en contexto las cosas y no se han dado cuenta que Reinaldo Avia ha enrarecido todo, ¿no? Y Reinaldo Avia no es un fiscal pues de trayectoria limpia, impecable, transparente, ¿no? Que siempre ha jugado hacia determinados intereses. Ahora, para usted, ¿cuál es la principal mentira que se ha dicho sobre usted? Mire, son muchas en realidad, ¿no? Porque en los relatos del señor Villanueva hay una mezcla de información que él tiene, producto de su condición de funcionario público de alto nivel, muchos años en el Ministerio Público, y por otro lado hay yo creo que la coordinación posiblemente previa, ¿no? Entre lo que es la participación de un abogado para tratar de que lo que él diga pueda tener contenido penal y no solamente sea un relato vacío de ese aspecto, porque yo lo que creo que han buscado es precisamente hacer que el dicho del señor Villanueva tenga un correlato de una posible investigación penal Ujú. inmediatamente para empapelar a todos, o sea, para embarrar a todos y que todos estén finalmente investigados, porque termina siendo ya una realidad de que si al final todas las personas investigadas o son investigadas en ese contexto, pues da la impresión de que todos están metidos dentro de la misma resolución criminal. Además, no solo penal, ¿no? También congresal. O sea, al Congreso también lo quieren Bueno, llevar. pero ese es otro, pero eso sí es parte de lo que se corroboró. Mm, ¿No? Porque eso sí es parte del relato original que hay que se realiza en el equipo de la doctora Barreto, ¿no? Entonces, claro, hay una distinción entre un momento procesal y otro. Lo dicho por el señor Villanueva ante el fiscal Reinaldo Avia no viene acompañado de ninguna evidencia, es solamente su relato. mm. Y es un relato que tiene algunos visos de veracidad porque son parte, reitero, de lo que el señor ha vivido también como funcionario público de la institución. Es un hombre que, para que tenga usted una idea clara de cuál es la posición del señor Villanueva, señor Salinas, el señor Villanueva era la persona de mayor confianza y poder dentro de la institución. Era una especie de alter ego de la fiscal Patricia Benavides. La fiscal Patricia Benavides a los coordinadores nacionales, que son personajes, digamos, directamente vinculados al quehacer cotidiano del Ministerio Público, se nos instruyó de que cuando Patricia Benavides, por alguna circunstancia, esté en una licencia médica, está fuera del país, en un viaje a provincia o lo que fuera, el señor Villanueva era portavoz suyo. Entonces, el señor Villanueva recibía información de los coordinadores nacionales, de los avances de las investigaciones, de los detalles pormenorizados y, por tanto, él tiene el conocimiento de todos esos detalles por la alta posición que ocupaba dentro de la institución. Ahora, el 5 de marzo se debe analizar en una audiencia su apelación, ¿no? Que presentó para ser restituido. ¿Qué espera de esa audiencia? Señor Salinas, mire, yo he sido víctima de múltiples abusos y el último ha sido precisamente el de la decisión de una jueza que participó en la audiencia de la demanda constitucional de amparo que había interpuesto para poder ser restituido y que tomé conocimiento que se hacía cargo el mismo día cuando prendimos la cámara con mi abogado, el doctor Luciano López. Cuando el doctor Luciano López prende la cámara, yo la prendo también, ¿no? Estábamos a puertas de que él pueda hacer uso de la defensa legal y yo de complementar la defensa fáctica. Nos encontramos con una jueza, cuando todo el tiempo había estado un juez, bueno, todo el tiempo es un decir,
porque han cambiado 6 veces al juez constitucional para que no vea mi amparo y para que lo retarde. 6 veces. Eso no pasa nunca en el Poder Judicial, señor Salinas. Nunca. Suena 6 pero veces que hayan recontra cambiado un extraño juez. esto. Sí, y el día que encontramos a una jueza supernumeraria, es decir, una jueza provisional en el cargo, que nos sorprendimos y mi abogado incluso le dijo, doctor, ¿usted va a resolver? Porque usted se ha hecho cargo hoy día. Y él le dijo, bueno, yo estoy acá para resolver. Y claro, ¿cómo resolvió? Se declaró incompetente. Dijo que ella no podía ver esa demanda constitucional de amparo pese a la urgencia, porque para ella este era un asunto que debía discutirse en los juzgados contenciosos administrativos, que dicho sea de paso, señor Salinas, son los juzgados de mayor congestionamiento del Poder Judicial en el Perú, Wow. donde los procesos pueden tardar Una 2, eternidad. 3 años, 4 Una años. eternidad. Entonces, evidentemente, toda esa situación generó que, bueno, mi defensa legal haya apelado y esa apelación debe ser objeto de decisión por parte de la primera sala constitucional. Yo espero obtener tutela, espero que esta campaña, que es evidentemente asociada a la posibilidad de que yo no regrese al ejercicio de mi cargo, porque eso es lo que se busca. Y en eso puede haber contribuido hasta el fiscal Labia, de que yo no vuelva a formar parte del Ministerio Público. Porque, sin duda alguna, comprenderá usted que dentro de la campaña de demolición mediática, en la que se decía hasta que yo me había fugado, señor Salinas, cuando yo estaba fuera del país en un viaje que se había planificado hace más de un año con toda mi familia, expusieron la fotografía de mis menores hijos, sin ningún tipo de pixeleado, o sea, sin ningún tipo de cuidado, cuando igual podrían ¿En haber qué dicho lo medio? mismo con un movimiento migratorio. ¿En qué medio? En Willax Televisión, el señor Paredes. Entonces, como usted comprenderá, que además también es mencionado por el señor Villanueva, hecho sea de paso, pero bueno, eso es algo, digamos, anecdótico dentro de toda esta situación. Lo que está claro es que la campaña de descrédito y de demolición hacia mí, que ha sido además también gestionada, porque yo le añado algo a lo que usted dijo. Sí. Primero se expuso esto en el programa de la señora Leiva, pero se guardaron unas declaraciones que luego fueron propaladas a través de los dominicales, de Punto Final y de Panorama. Es decir, ahí solo se reservaron conmigo. Ahí sí no había ningún otro personaje, sino se concentraron única y exclusivamente en mí. Y después de eso, cuando yo he llegado de viaje, ¿no? Inmediatamente he sido abordado por todos estos medios de esta línea editorial, ¿no? De Willax, de La Razón, de Expreso, que me gritaban como si yo fuera un delincuente a la llegada, es decir, como una persona que venía asociada a esa campaña en la que supuestamente yo me había fugado, cuando yo sencillamente había ido a un viaje familiar que se relaciona con que la familia de mi esposa vive en los Estados Unidos, mis suegros, mi cuñada viven, son ciudadanos norteamericanos, viven en los Estados Unidos y mis hijos están de vacaciones y en marzo ingresan nuevamente a los colegios y es por esa razón que todos esos propósitos se unían para un viaje familiar que estaba planificado hace prácticamente un año. Sin embargo, tratan de unir estas historias poniendo en esa posición, sin duda, como producto de la campaña de demolición y de descrédito, que busca precisamente que los jueces constitucionales se vean influenciados para que no permitan mi retorno. Es decir, donde yo he detallado claramente todos los abusos y el acoso del señor Fernández Gerí, que ojo, no tiene que ver con mi caso con la construcción de lo que ahora se sabe. Lo que ahora se sabe es, digamos, lo que subyace detrás de las violaciones manifiestas del debido proceso en mi contra del señor Fernández Gerí. Nosotros no sabíamos por qué el señor Fernández Gerí se comportaba de esa manera, abusiva, Supuestamente, además, abierta. el propio Villanueva, Fernández Gerí, es un turbio operador del APRA. Eso lo ha dicho el señor Villanueva claramente, asociado al señor específicamente Hernán Garrido Leca y al señor José Luis Avión. Dice que ambos tuvieron que ver claramente en toda esta situación por una coordinación y una orden de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, relacionado a que ellos veían mi participación como una participación que perjudicaba sus intereses, en todo sentido, ¿no? Vinculados al caso del sodalicio, vinculados a la formalización de la investigación preparatoria del señor Garrido Leca en el caso Lavajato, ¿no? En general, se reúnen una serie de voluntades que se asocian a la decisión de Patricia Benavides, que estaba muy incómoda por el allanamiento de la Universidad Las Peruanas, que la perjudicaba por el tema de sus tesis, y luego por la llegada de Alejandro Toledo, donde nosotros reclamamos
lo que correspondía, señor Salinas. Nosotros fuimos el equipo especial que extraditó al señor Toledo. Y la señora Benavides dio órdenes de que nadie del equipo especial pudiera figurar en la llegada del señor Toledo, cuando era todo lo contrario. El señor Toledo llegaba extraditado a ser puesto a disposición del equipo especial Lavajato. Sí, no, no, Y nada de eso eso lo se conversamos generó. en la entrevista anterior. Ahora, su colega, José Domingo Pérez, le dijo a Enrique Patriu de la República que, bueno, dijo varias cosas. Una, que Avia tenía un conflicto de interés al llevar el interrogatorio sobre Gustavo Gorriti y la actuación de los fiscales del caso Lavajato. También dijo, se está construyendo una operación para ensuciar la declaración de Villanueva y no sea utilizable porque evidencia ausencia de credibilidad. Yo concuerdo absolutamente con lo que dice mi colega, el doctor Pérez, porque eso es lo que objetivamente se está dando. Hasta por una cuestión de decoro, señor Salinas, cuando eso pasa, hasta el propio fiscal tiene que reconocer su conflicto de Pero interés, obvio. ¿no? Es Y que no eso me más bien parece obvio. promoverlo, no más bien exacerbarlo, condicionarlo o coordinarlo, ¿no? Me Igual en parece la obvio, República, pero en el caso de Avia, por lo que he visto, o sea, que yo lo he padecido, Avia, no me sorprende tampoco, ¿no? Que se preste a este tipo de artimañas y confabulaciones y cosas medias turbias, porque sí, claro, hasta no es un cuando fiscal salió. muy transparente, que digamos, ¿no? No, en absoluto. Y hasta cuando salió en este programa de la señora Leiva a decir que la justicia era una farsa, ¿no? Dando declaraciones de ese tipo e insinuaciones sobre lo que específicamente ahora sí declara el señor Villanueva, ¿no? Qué curioso. Justo ahora el señor Villanueva tiene ese golpe de memoria y declara lo que el señor Avia también en su momento Mm, había insinuado dentro del programa de Milagros Leiva, ¿no? sí, todo eso es rarazo. Entonces eso no es una coincidencia, ¿no? Ahora, a quién responde formalmente Fernández Gerí, que es el que lo sacó a usted? Mire, le voy a tratar de contextualizar esto porque creo que hay que entender cómo evolucionan los hechos, ¿no? El señor Fernández Gerí ingresa al Ministerio Público en el mes de agosto, septiembre del año 2022. Y lo hace Perdón, hay después que de decir que como, él es el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. sí, quien me sanciona a Exacto, 8 meses y que lo 15 días de suspende suspensión, que es la situación que yo estoy, en este momento yo estoy fuera de la institución, por ¿no? Fernández Gerí. Por eso me parece desopilante, lo más extraño, surrealista, que el señor Jorge el Castillo y todos los copicos dirigentes del APRA dicen, deben suspender a Vela. Yo estoy suspendido, señor Salinas. Yo estoy suspendido, precisamente, según el relato de Villanueva corroborado, por precisamente intervención de uno de sus copicos dirigentes, que es el ministro Garrido Leca. Entonces, le quiero decir esto ¿por qué? Porque el señor Fernández Gerí ingresa a la autoridad de control luego de casi estar 3 meses sin poder juramentar, porque la Junta Nacional de Justicia no lo juramenta porque en ese momento aparentemente tenía una serie de cuestionamientos que no había advertido durante el proceso de selección y nombramiento. Finalmente juramenta, después de muchísimo tiempo de ser nombrado. Y cuando se hace cargo, en ese momento no se ocupa, como él dice, de las investigaciones antiguas. Dice, yo, Abela Pérez, yo me ocupo porque son investigaciones antiguas, que venían del 2020, y por eso es que ahora yo estoy ocupado en investigar lo que no se quiso investigar antes. Falso. El señor Fernández Gerí estuvo septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril, 8 meses sin investigar lo antiguo. Mm. Si él habría querido realmente investigar lo antiguo, entonces tuvo 8 meses para hacerlo con anticipación. Y qué casualidad que solamente comienza a rescatar estas investigaciones antiguas, que eran antiguas, señor Salinas, porque no tenían ninguna base. Porque si fueran hechos graves, ¿usted cree que no habrían sido materia de cuestionamientos? A mí se me ha sancionado 8 meses y 15 días por haber criticado una resolución judicial favorable a Keiko Fujimori. Mm. Esa es la razón por la que yo estoy suspendido 8 meses y 15 días, O sea, por opinar. por opinar, por además el derecho que tiene usted, que tengo yo, de Obvio, criticar una decisión judicial, cualquiera. ¿No? que es Parece parte esencial de la vida democrática del país, el alucinante. derecho a crítica de las decisiones judiciales. Ahora, ¿de quién Y yo estoy depende? en este momento sancionado por esa razón. No, me parece alucinante. Y surreal como son surreales todas las cosas en este país
y en el Ministerio Público ya llegan a niveles kafkianos, ¿no? ¿De quién depende votar, meterle una patada en el poto a Fernández Gerín? Porque En ese la Junta tipo, Nacional de Justicia, de la Junta Nacional de Justicia. Yo le he venido la Junta informando Nacional de a la Junta Justicia Nacional. es Sí. un grafiti, ¿ah? Bueno, A veces lamentablemente parece un grafiti. yo debo decir que yo a la Junta Nacional de Justicia le vengo informando esto desde el mes de mayo, señor Salinas, del año 2023. Ha habido una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tiene conocimiento de todo el abuso. Yo he sido como una persona que decían, oye, van a abusar contra mí, van a abusar contra mí durante casi 8 meses. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sí me escuchó y emitió una medida cautelar a mi favor que nadie ha respetado, dicho sea de paso, ¿no? Y que eso yo siempre lo he puesto en conocimiento de las autoridades pertinentes, es decir, de la Junta Nacional de Justicia, de la propia fiscal de la Nación. Nadie hizo nada, obviamente. Ahora se sabe que nadie hizo nada porque había una resolución criminal detrás de ese propósito y que finalmente tenía, ojo, no solamente el propósito de lograr mi suspensión, sino la de otros operadores de justicia también. La autoridad de control se convierte finalmente en una especie de brazo armado Mm, de las intenciones de la señora Benavides, de quien no esté alineado, entre comillas, con claro. sus designios. Entonces finalmente te caía la autoridad de control de Fernández Gerí y te empezaba a acosar, te empezaba a hacer visitas inopinadas, te empezaba a tratar de ir a notificar en horarios inusuales, ¿no? Por ejemplo, se iba a la hora de almuerzo, se iba a la hora de salida, ¿no? Y usted sabe que el trabajo fiscal es muy dinámico, ¿no? Nosotros no estamos en nuestros despachos todo el día. Bueno, se enteraban de que no estaba en el despacho y llegaban a hacer visitas. Así era la dinámica con el señor Fernández Gerí. Es Y una nosotros persecución. totalmente, absolutamente, ¿no? Y bueno, lamentablemente el señor Fernández Gerí sigue en funciones, ¿no? Y Ay, incluso el otro día ha eso me declarado, alucina. Bueno, me alucinan no, demasiadas cosas en el Ministerio y, Público, y, pero y- eso me alucina. no, y el otro día, Me con alucina total que esté desparpajo, Fernández Gerín supuesto, que haya manejado el interrogatorio con Villanueva y salga su nombre, el de Gorriti, el de Vela, perdón, el de Pérez, el doctor Pérez, sí, sí. Pablo Sánchez, y luego inmediatamente muestran 3 hojas, digamos, en el programa de Milagro, o sea, como que todo montadito, ¿no? Todo como Claro, y bien aparte de armadito, eso, un y aparte muñeco de eso, armado, sin ningún desparpajo, sin después ninguno. usted ve, después usted ve al señor, hace 2 días, usted ve al señor Fernández Gerí en el programa de un difamador como ese señor Batters, defendiéndose supuestamente de las calumnias y de las difamaciones y diciendo que los fiscales son unas lacras, utilizando ese lenguaje lumpenesco, ¿no? Impropio de un jefe de la autoridad de control del Ministerio Público. ¿Pero lo hace dónde? En Willax Televisión con el señor Batters, que además también tiene una imputación corroborada por parte del señor Villanueva, en el que dice que hasta le entrega mi certificado médico para que él lo exponga y haga una serie de críticas e incluso después denuncie penalmente al médico tratante, al médico que me Mm, expidió el certificado. sí. Entonces verá usted que esto es un asunto de una coordinación, sin duda, mediática, en la que ahora yo sí soy un blanco estratégico. ¿Por qué? Porque todavía hay una decisión judicial pendiente y lo que buscan es evitar a toda costa de que yo pueda volver al Ministerio Público. No, eso a mí me queda claro. Ahora, y me queda claro también que el que sigue en la lista es José Domingo Pérez. Sin duda, porque no se olvide que la petición, además admitida por la propia señora Moyano, por eso lo puedo decir porque tiene una mejor corroboración que cualquier hecho que haya hecho el señor Villanueva. La señora Moyano ha dicho que efectivamente ella iba sucesivamente a pedir la salida de Vela y de Pérez, Se lo dijo ¿no? Beto Ortiz. Entonces ahora usted asocia eso hacia que ya está iniciándose el juicio oral de la señora Fujimori y ve una clara afectación de lo que significa el conocimiento exhaustivo de una acusación que es altamente compleja y que el fiscal Pérez la ha liderado con su equipo durante todo ese tiempo. Ahora, alguien podría decir, bueno, pues, y el coordinador, ¿por qué es indispensable? ¿Sabe por qué es indispensable el coordinador? Porque el coordinador no solamente es el portavoz del equipo especial, no solamente es quien brinda políticas generales y cohesión, sino que fundamentalmente el coordinador tiene que asegurar a través de una especie de escudo que los fiscales actúen de manera autónoma.
Si mañana entra un nuevo coordinador, es posible que simplemente empiece a hostilizar al fiscal Pérez o sencillamente le haga una campaña de abuso, de descrédito y de acoso, y finalmente a través de un informe legal pida su salida, y termina siendo lo mismo. Por eso es que es tan trascendente la figura del coordinador de un equipo especial. Ahora, ¿quién está o quiénes estarían detrás de estos operativos, de estas instrumentalizaciones fiscales, mediáticas, para tumbarse el equipo especial Lavajato? Mire, hay una actualización ya de la realidad judicial del caso Lavajato. Hay 17 acusaciones fiscales que están, algunas en juicios orales, otras en etapas de control de acusación intermedias, pero de forma inminente, prontas a ingresar a juicios orales, que son las etapas finales del proceso penal. Así que, objetivamente hablando, la búsqueda de dinamitar el caso Lavajato es porque este es el momento. Porque este es el momento en la circunstancia en la que se ha presentado una campaña asociada de descrédito permanente, que no es de hoy día, porque Expreso, Willax, La Razón y estos medios vienen difamándonos hace casi 2 años. Sí. O sea, no es caso de un día. Ojo, todo que eso se ha documentado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y por eso es que nos otorga medidas de protección, si no, no lo habría hecho. Esa campaña ¿Cuántas vinculada portadas le a ha los dedicado Expreso? ¿Ha hecho algún cálculo o no? Mire, han sido más de 60 en menos de 6 meses. O sea, imagínense, ¿no? Creo que ni en la época de los diarios chicha sucedía eso, ¿no? Y claro, bueno, esa es una realidad. Y la otra realidad es que nosotros estábamos Pero censurados por la señora por ahí, Benavides. por ahí debe estar mi amiga Paola Ugasa. Bueno, No pero sé, me no sé refiero a si un funcionario 60, pero público, vimos, ¿no? o sea, por ahí, por ahí. Pero me refiero a por la pregunta que usted me hizo relacionada con la función pública que nosotros Sí, desempeñamos, claro, ¿no? claro, Entonces, claro. sí, y hasta más deben ser, ¿ah? Creo que me estoy quedando corto Ya. absolutamente con el número, ¿no? Sin embargo, con una estrategia claramente determinada, ¿no? Se difama en Willax, al día siguiente sale en una portada de Expreso, en La Razón igual, y ahora hay un nuevo diario que no recuerdo ni siquiera su nombre, pero que nos hace recordar a la estrategia de los diarios chicha, ¿no? ¿Se acuerda usted de la campaña de difamación con el señor No, Alberto no, no. O Andrade? sea, nosotros hace 5 años y medio, Daniel Llovera, Paolo Ugasa y yo, 5 años y medio, desde mediados del 2018, venimos recibiendo mierda con ventilador, que luego es empaquetada por otra gente que tiene una función determinada para gatillar querellas por difamación o demandas calumniosas, que en mi caso terminó con un allanamiento liderado por Reinaldo Ávila. O sea, créanme que sé de lo que me está hablando. Correcto, sí. Bueno, ahora toca enfrentar esta campaña con determinación, ¿no? Buscando precisamente establecer dentro de los medios que buscan nuestra verdad, porque evidentemente también somos conscientes de que la campaña de difamación no va a cesar. Hay un blanco, creo, estratégico No. claro en mi Está caso. clarísimo que a ustedes dos se lo quieren bajar, lo quieren sacar de la investigación de Lavajato. Y es Pe- curioso, Sí, si usted me permite, señor Salinas, es sí. curioso, porque el discurso siempre fue de que nosotros queríamos en determinado momento alejarnos de los casos para construir una carrera política. Ayer yo tenía una entrevista también con un periodista respetable, No, con y César me decía, Gilligan. el señor Hildebrand, y me decía, y señor Vela, fiscal Vela, ¿y aún así le quedan a usted ganas y voluntad de regresar Eso, al Ministerio Público? esa iba a ser mi pregunta Aún a final. pesar de eso, ¿usted quiere regresar al Ministerio Público, a ese espacio de Sí, ¿por caos, qué? de ¿Por qué? intriga? ¿Por qué? Mire, yo tengo 22 años de ejercicio profesional, yo no tengo un día en la institución, son 22 años en los que yo solamente he recibido felicitaciones por mi desempeño funcional, nunca he tenido ni siquiera una medida disciplinaria. Entonces, por supuesto que da mucho coraje, mucha sublevación, indignación, a que quieran destruir de esa manera la carrera y las aspiraciones que uno tiene legítimamente de progresar dentro de su institución y de poder tener el alto honor incluso de seguir caminando dentro de lo que corresponde a la carrera que uno ha escogido como función pública, que además no solamente tiene que ver con un apostolado, tiene que ver con involucrarse, digamos, dentro de saber vivir conforme corresponda, sino que tiene que ver también con una obligatoria respetabilidad
que tiene que tener alguien que se dedica dentro del sistema de justicia como un operador. Entonces, evidentemente, mi voluntad está siempre asociada a mi carrera y por supuesto que me subleva y me indigna que busquen a través de estas formas ilegales, subrepticias, clandestinas, conspiratorias de la ley, que precisamente al final yo esté suspendido, porque yo soy el más damnificado de toda esta situación, señor Salinas, porque yo estoy fuera de la institución, estoy privado de mi derecho al trabajo, estoy privado de tener una remuneración razonablemente justa con la que yo me he acostumbrado a vivir siempre, con dignidad. Y por supuesto porque además también menoscaban mi salud, menoscaban mi intimidad familiar, Claro. ¿no? Y buscan aniquilarnos, destruirnos. ¿Para qué? Para mandar un mensaje también al resto de operadores y decirles, mira lo que te va a pasar si es que tú no te alineas o no o te metes contra nosotros. Porque nosotros no nos pusimos de costado, señor Salinas, cuando tuvimos la responsabilidad del caso Lavajato. Y en ese sentido nos hemos siempre sometido al Poder Judicial, hemos litigado y hemos hecho siempre una permanente comunicación con la sociedad de rendición de cuentas. Y eso se cortó con la señora Benavides y creo que es una de las principales situaciones por las cuales además nos encontramos dentro de la cierta eficacia de esa campaña de demolición en determinados segmentos sociales. Sin menoscabo de que esta campaña de acoso y derribo contra ustedes ha sido brutal y feroz, la que han emprendido contra Gustavo Gorriti, yo creo que esa sí supera la de las épocas de Fujimori y Montesinos y la prensa chicha, porque acá están actuando todos los poderes del Estado. Mi pregunta iba a ¿cómo definiría usted la relación entre Gustavo Gorriti, usted y José Domingo Pérez? Mire, nosotros en el equipo especial, puedo además también hablar a nombre del fiscal Pérez porque he escuchado declaraciones en ese mismo sentido. Nosotros tenemos el mayor respeto por la trayectoria, la carrera y digamos por la condición respetable del periodista Gustavo Gorriti. Nos parece que es, desde el punto de vista del periodismo de investigación, un baluarte, ¿no? De hecho, siempre él ha estado vinculado al ejercicio del periodismo de investigación internacional y como tal, bueno, nuestro relacionamiento siempre ha sido en función del interés que tiene un periodista de investigación con los avances, con las investigaciones y su desarrollo, pero que no ha sido únicamente con el señor Gorriti. Nosotros hemos tenido una línea de apertura con la prensa en general, porque comprenderá que esto obedecía también a una estrategia clara nuestra de entendimiento de que el mundo de las comunicaciones resulta indispensable para poder enfrentar aparatos de poder que tienen recursos ilimitados desde el punto de vista mediático. Nosotros salíamos a la prensa, necesitábamos también comprobar informaciones, necesitábamos que el caso Lavajato siempre esté dentro de lo que correspondía a la veracidad, al deber de veracidad. Y en ese sentido, nosotros siempre buscábamos estar cerca de la prensa para poder rendir cuentas y para poder enfrentar los fake news, el ejército de abogados de primer nivel. Incluyendo el la comercio. corrupción. ¿Perdone? Incluyendo al diario El Comercio. El diario El Comercio siempre fue un vehículo de difusión, más bien, de las noticias del caso Lavajato en determinado momento. Ahora yo no voy a opinar porque sin duda estamos en un momento de crisis en general, pero lo que sí le quiero decir para terminar la idea es que nosotros teníamos claro de que no podíamos enfrentar el poder de la corrupción si no teníamos una alianza estratégica de vigilancia ciudadana de la prensa, pero de la prensa realmente responsable en el deber de investigación, y allí yo incluyo, dentro de otras personas, al señor Gorriti, porque ese es mi concepto respecto de él. Ahora, usted ve que no estábamos muy equivocados, porque de hecho, una de las estrategias que ha variado comunicacionalmente es que ahora hay medios dedicados exclusivamente más bien a tratar de destruir la imagen de los fiscales. Me refiero a Willax, a Expreso, a La Razón. Entonces, lo que buscaron más bien era contrarrestar precisamente de que los fiscales permanentemente estaban en los medios, ¿no? Aclarando cuando un abogado que tenía conflicto de interés salía y decía algo que no era correcto, ¿no? O cuando se propalaba una información que no era verdad, o cuando, habiéndose propalado una información, esta formaba parte también del desarrollo de las investigaciones. Y que todas ellas se discutían a través del sistema de audiencias públicas en televisión nacional.
en el canal Justicia TV, que inclusive en algún momento, precisamente porque los fiscales logramos tener ese, digamos, ese contacto que despertaba el apetito de la información, entonces finalmente el canal Justicia TV hacía puntos de rating hasta de partidos de fútbol, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora la sociedad se vio involucrada en gran medida por eso, pero en nuestra institución nosotros más bien somos insubordinados, somos personas que queremos estar en los medios como figuretis, ¿no? Entonces, hay un desentendimiento absoluto de lo que es una estrategia de enfrentamiento de las mafias organizadas, que tienen todo el poder del mundo para comprar estaciones de televisión, periódicos y ponerlos a disposición de ellos. Y periodistas, ¿no? Y Bueno, en periodistas también. general, ¿no? Así es. Doctor Vela, muchísimas gracias por su participación. Mucha suerte el 5 de marzo. Y nada, hay que estar a la expectativa y hay que estar vigilantes, porque efectivamente el caso Lavajato, que ha sido el caso o la historia de corrupción más grande en nuestra historia reciente, no puede quedarse trunca, ¿no? Ojalá que siga adelante y los verdaderos criminales caigan. Pero, como usted Sí, dice, esa es la expectativa tienen y un ese es poder el económico propósito. muy grande, ¿no? Económico y político. Y ahora manejan Económico, todas las instituciones, porque las sí, manejan económico todas. y político, como usted dice. El caso Lavajato ha sido transversal a la política, ha sido transversal a la economía, a las grandes empresas, a personajes notorios de la sociedad, y efectivamente lo que buscamos es que culminen estas 17 acusaciones por el momento, seguramente hasta serán más, pero estamos en un momento clave dentro del cual precisamente ahora también recibimos todo el embate de estos ataques, de estas campañas de crédito, porque saben que aquí se juegan al todo o nada. Sí, claro, es el todo o nada, literalmente. Bueno, doctor Vela, muchas gracias nuevamente y hasta otra Gracias. oportunidad. Y con Gracias a ustedes, usted, muchas hasta la gracias. siguiente entrevista. ¡Chao!